vamos a hablar de manera muy condensada, lo más condensado posible, sobre esta realidad espiritual de los ángeles y los demonios. Estamos en un mundo de extremos, O nos encontramos en el extremo de la gente que piensa que este tema de los ángeles, de los demonios, no es más que una cosa mítica que los curas y las monjas de antaño querían meternos en la cabeza para que fuéramos buenos. Y no pasa de ser eso, como el coco que le decían a los niños, o el chucho que le decían a los niños, son cosas como inventadas para que la gente se porte bien. O en el extremo contrario, en el que se cree que la acción de los ángeles, de los demonios, es una acción más allá de la que Dios permitiría, una acción medio esotérica, una cosa medio mezclada con nueva era, entonces la angeología, y empieza un culto raro a los ángeles de abre tu cuarto, deja un vaso de agua para que el ángel venga y se lo tome, búscale el nombre a tu ángel, la carta astral de los ángeles. Entonces vamos como entre los extremos, los que lo niegan y los que utilizan mal o tienen una aproximación equivocada al tema de los ángeles. ¿Cuál es la aproximación bíblica? ¿Cuál es la verdad bíblica y la verdad católica sobre los ángeles y sobre los demonios? Entonces les voy a decir varias cosas, voy a listarlas de tal manera que podamos condensar lo extensa de esta charla y quedemos con ideas claras. Primero, y lo van a notar ustedes, primero, los ángeles y los demonios existen realmente. Primero hay que afirmar la existencia. Y digo esto porque en ocasiones, incluso en ambientes eclesiales, hemos escuchado catequistas y en algunos casos también incluso sacerdotes que desafortunadamente han llegado a negar la existencia de los ángeles. O han llegado a decir que los ángeles no son sino unas representaciones del bien y que los demonios no son sino una representación del mal. ¿Ok? Como que yo quiero representar la alegría y hago una carita feliz, pero la alegría no existe en sí como un sujeto, entonces yo la quiero representar como una carita feliz. Entonces dicen algunos, la tradición bíblica, la tradición judeocristiana quiso representar el bien y el mal con una carita feliz que son los ángeles y con una carita triste que son los demonios. Y le pusieron cachitos, colita y esas cosas para que la gente empezara como a tener miedo a ese tipo de cosas. El problema de esa teoría es que, en primer lugar, es una teoría que se aleja de lo que la Sagrada Escritura revela. Si tú ves la Sagrada Escritura, no hay ni siquiera una insinuación de que los ángeles sean simples metáforas o simples representaciones o simples encarnaciones del mal o del bien. No. En la Sagrada Escritura aparece con toda claridad la acción tanto de ángeles buenos como de ángeles malos. Entonces, segundo, ya dijimos que primero existe. Segundo, son seres personales. Los ángeles son seres personales. ¿Y qué significa personal? Significa que no es un ente etéreo, ambiguo, no es una cosa difusa, no es la representación de nada, es un ser personal. Y que sea ser personal implica dos cosas. Tercero, los ángeles tienen entendimiento y voluntad. Si tú ves la angeología de la nueva era, pues los trata como seres energéticos. Y ya habíamos hablado en la charla de la nueva era que la energía no es nada personal. La energía no es una realidad personal. La energía es una realidad física. Nadie se pone a hablar con un bombillo. Yo no he visto a nadie hablando con una estufa. Bueno, mi mamá a veces se ponía a hablar, pero yo creo que no era con la estufa. Era que se me quemó la plancha, la carnita se me quemó, las tajadas. Pero no estaba hablando con la estufa propiamente, estaba hablando consigo misma. Nadie habla con energías, porque las energías físicas pues no son personales, no pueden entablar un diálogo contigo.
Nadie es amigo de una energía, nadie es novio de una energía, nadie se casa con una energía. Y cuando tratan de interpolar esas energías físicas y las tratan de decir espirituales, pues mucho menos, porque entonces sería también como un ente con el que finalmente no puedes entablar un diálogo. Cuando uno ve a esta gente que practica el yoga, esta gente que está metida en la nueva era y que te dice que tiene una energía, nunca te dicen que hablan con una energía, nunca te dice que aman una energía, ellos sienten las energías, ellos intentan equilibrar sus vibras, ellos sienten, todo es siento, pero nunca se entabla una relación personal. Nosotros creemos que los ángeles son personas, o sea, seres personales, pero distintos a los seres humanos. Entonces, ¿vamos qué? ¿3 o 4? 3. Cuarto, entonces. No, vamos para la 4. Vamos para la 4. Cuarto, los ángeles son seres únicamente espirituales. Únicamente espirituales. Es decir, no poseen materialidad, no poseen materia, no poseen cuerpo, no están, digamos, limitados por la realidad física, que de alguna manera es una bendición para nosotros, pero nos limita de alguna forma. Bien, no tienen, digamos, la limitación física, son seres espirituales. ¿Ok? ¿Qué significa que sean seres espirituales entonces? Otra vez, tienen entendimiento y voluntad, se puede entablar relación con ellos, podemos experimentar su presencia, podemos sentir su compañía, se puede hablar con ellos. Pero ¿cómo, Wilson? ¿Cómo se va a hablar con los ángeles? Tú le puedes hablar a tu ángel de la guarda, que no escuche su respuesta es otra cosa, pero puedes hablar con él. Y puedes pedirle al ángel de la guarda cosas. ¿Qué dices, mija? Le puedes y le debes rezar a tu ángel. ¿Por qué? Porque es un ser espiritual. Pero entonces aquí hemos hablado de los ángeles en general. Vamos en cuarto. Quinto, el nombre ángel significa enviado de Dios o mensajero de Dios. O sea que la función de los ángeles en principio es servir al hombre. Dios los envía al servicio de los hombres. Sexto, yo no me voy a detener acá en citas del Magisterio, del Concilio de Trento, del Papa Pablo VI, del Papa Benedicto XVI, todo está en su libro, que ustedes van a leer. Esa lectura es obligada para dentro de 8 días. Acá simplemente quiero dejar las ideas claras. Entonces, son seres espirituales, ya dijimos, y ¿qué fue lo último que dijimos? Son enviados de Dios al servicio de los hombres. Son enviados de Dios. Muy bien, son enviados de Dios. Sexto, tienen una naturaleza superior a la naturaleza humana. Tienen una naturaleza superior a la naturaleza humana. Ellos, por naturaleza, son seres superiores al ser humano. Así como el ser humano, por naturaleza, es un ser superior al animal. Y el animal es un ser superior a la piedra. Y la piedra es un ser superior al ser que no existe. O sea, en cuanto a naturaleza, hay una superioridad. Bien. Séptimo, tuvieron una prueba al inicio de la creación. Tuvieron una prueba al inicio de la creación. Y en esa prueba, algunos ángeles se rebelaron. Según la Sagrada Escritura, una tercera parte de los ángeles se rebelaron. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7. Dice que el dragón barrió con su cola una tercera parte de las estrellas del cielo.
Séptimo, ¿qué es entonces? ¿En qué consistió la prueba? La Sagrada Escritura no nos lo revela. La Sagrada Escritura no nos lo dice. Hay un texto de Ezequiel y un texto de Isaías que en realidad no son textos directamente del demonio, son textos de unos reyes de aquella época, en los que se dice: y tú que te creías un querubín, has caído a lo profundo, tú que decías en tu interior, seré como Dios, mira que has caído a lo más bajo, y ahora eres pisoteado, eres hollado, ahora todo el mundo pasa sobre ti, eres un despojo. Entonces los padres de la iglesia, que son los santos de los 7, 8 primeros siglos, atribuían ese texto a Satanás, pero por acomodación. Directamente era contra ese rey impío que en ese entonces estaba atacando a Israel, pero se aplica muy bien al diablo. Entonces, eso es lo máximo que aparece en la escritura de la rebelión de Satanás. No sabemos exactamente en qué consistió la prueba a través de la Sagrada Escritura, que se llama la revelación pública de la iglesia. Atentos. La revelación pública está contenida en la Sagrada Escritura y en la tradición de la iglesia, pero resulta que Dios ha suscitado santos a lo largo de la historia a los que les ha hecho revelaciones privadas. Anoten, revelación privada, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 67, 66 y 67. ¿Qué es la revelación privada? Es una revelación que Dios da a determinadas almas escogidas, a determinadas personas escogidas, para ayudarle a explicitar, dice el catecismo, explicitar la revelación pública. Explicitar es la palabra que utiliza. ¿Cómo explicitar? O sea, hacer explícita, hacer clara, de alguna manera, hacer más entendible en un momento de la historia alguna cosa contenida en la revelación pública. Entonces, ha habido santos muy conocidos que han tenido revelaciones privadas muy conocidas. Por ejemplo, Santa Catalina de Siena tiene un libro que se llama Diálogos del Padre Dios con Catalina de Siena. El Padre Celestial le hablaba a Catalina de Siena, y Santa Catalina de Siena, que era una monja terciaria dominica ignorante, oh sorpresa, escribía unas cosas de tal profundidad teológica que todo el mundo sabía que era imposible que ella se las hubiera inventado, que tenía que tener la cabeza de Santo Tomás de Aquino, de otro dominico famoso, para lograr escribir esa profundidad. No, entonces Dios le revelaba a ella todo este tipo de cosas. Entonces, eso son revelaciones que Dios hace a una santa particular. Otra santa muy conocida que tuvo revelaciones privadas y bastante actual, el apóstol de la misericordia, Santa Faustina Kowalska. Santa Faustina Kowalska tuvo unas revelaciones y existe el diario de Sor Faustina. Anoten todo eso para que lo compren. El diario de Sor Faustina es de lo más precioso que se ha escrito en los últimos años. Y son revelaciones privadas. Es decir, Dios, Jesús, o el Padre Celestial, o la Virgen María, o el Espíritu Santo, que se revelan a una persona de extraordinaria santidad. Y así tenemos también revelaciones privadas a Santa Margarita María de Alacoque. Y la revelación privada fue el Sagrado Corazón de Jesús y una serie de mensajes que le dio a Santa Margarita. ¿Ven? Hay santos que han recibido mensajes. Muy bien, hubo una monja del siglo XVI llamada Sor María de Jesús de Ágreda, española, Sor María de Jesús de Ágreda. Yo no me acuerdo si era de la anunciación, de la visitación de una de esas dos comunidades, Anunciato o Visitandina, una monja ignorante, sin grandes estudios, y el Señor le revela un libro completo que se llama La Mística Ciudad de Dios. Anoten, Mística Ciudad de Dios. ¿Alguien conoce la Mística Ciudad de Dios? Muy bien. Es un libro no fácil de conseguir, pero es la revelación privada. Dios le revela
gran parte de la vida oculta de la Virgen María y de la vida oculta del Señor. Y ahí está Sor María de Jesús de Agreda. Y exorcistas tan famosos como el padre Gabriel Amor o como el padre Antonio Fortea citan en sus libros a esta monja. De hecho, en un libro que las personas que quieran profundizar en el tema de la demonología y de la angelología de una aproximación católica, les recomiendo ese libro, se llama La Suma Demoníaca con doble M, de el padre Fortea. Lo descargan en internet gratuitamente. La Suma Demoníaca, suma con doble M. Es como un compendio teológico. Las sumas en teología son compendios, la suma teológica es un compendio que trata de englobar como toda la teología en un determinado aspecto. Muy bien, ese libro lo pueden descargar si le interesa el tema y quiere profundizar más sobre el tema del demonio y la doctrina de la Iglesia y la Sagrada Escritura. Suma Demoníaca de el padre José Antonio Fortea, el más grande exorcista de España. Hemos tenido la oportunidad de entrevistarnos con él en varias ocasiones. Lazos de Amor Mariano lo ha traído a varios lugares. Es un sacerdote extraordinario. Y el padre Gabriel Amor, pues el más grande exorcista del mundo, ahora me dice que van a sacar un documental sobre el padre Gabriel Amor y sus enfrentamientos contra el demonio. Hay que verlo y promoverlo. Ok, ¿quién como Dios? Entonces, les digo todo esto, uno, para que aprendan un poquito sobre revelación privada, y dos, para que entiendan lo que les voy a narrar. Sor María de Jesús de Agreda dice que el Señor le reveló a ella cómo fue la caída de Satanás, cuáles fueron las razones que Satanás tuvo para rebelarse. Y dice que Dios Padre reunió a todos sus ángeles, a los que ya había creado buenos, y dice que les dio 3 mandatos. Primer mandato dice que todos los ángeles deberán venerar, adorar y glorificar a Dios. Primer mandato. O sea, una de las funciones de los ángeles es adorar a Dios. Hasta ahí dicen que hubo un ángel bellísimo, Luzbel, un ángel bellísimo, y estuvo de acuerdo, no encontró ningún problema. El segundo mandato era que la segunda persona de la Trinidad, ¿quién es la segunda persona de la Trinidad? El Hijo, el Padre, Hijo, ¿cierto? Padre primera, Hijo segunda, Espíritu Santo tercera. La segunda persona de la Trinidad era también adorable, y que resulta que el Padre iba a crear al hombre y esa segunda persona de la Trinidad se iba a encarnar, a tomar naturaleza humana. Entonces dice Sor María de Jesús de Agreda que ese ángel bellísimo se preguntó en su interior, ¿por qué va a crear una naturaleza inferior? La naturaleza humana es inferior a la naturaleza angelical. La naturaleza humana está en el orden de lo natural, la naturaleza angelical está en el orden de lo preternatural, la naturaleza divina está en el orden de lo sobrenatural, ¿ok? Divina, sobrenatural, angélica, preternatural, humana, natural. O sea, hay una dignidad superior en naturaleza de los ángeles sobre nosotros. Entonces, que este ángel se preguntó, ¿por qué el Verbo, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, por qué se iba a hacer hombre? ¿Por qué no se hacía ángel? ¿Por qué no iba a divinizar a los ángeles? Porque al encarnarse la segunda persona de la Trinidad, lo que sucede es que todos los hombres somos elevados a naturaleza divina. O sea que los ángeles son naturalmente, están por encima de nosotros. Pero resulta que nosotros, después de que Cristo se encarnó, quedamos sobrenaturalmente por encima de ellos. ¿Ustedes sabían eso? Un ángel no puede comulgar. Un ángel no puede recibir el cuerpo de Cristo, que es la comunión eucarística. Los llamamos pan de ángeles para indicar lo precioso, lo pulcro, lo santo, que es la Eucaristía. Pero los ángeles no comulgan. Tú y yo podemos comulgar. Los ángeles no. Entonces dicen que este ángel sintió en su interior como que se tentó a sí mismo, dice el padre Fortea, como que no podía tolerarlo. Pero dice que Dios dio una tercera orden, y dice que la tercera orden sería que
que una mujer escogería a Dios, una mujer para que el Verbo se encarnara, y que esa mujer la iba a poner como la reina de los ángeles. Y dice Sor María de Jesús de Agreda que en ese momento ese ángel bello, ese ángel que era un lucero, ese ángel que era luzbel, que era una luz bella, se reveló en su interior y dijo: non serviam, que en latín significa no serviré. Y que empieza un combate en el cielo, narrado en Apocalipsis 12:7, se los había dicho ahora. Y que ese combate fue un combate a muerte y que se reveló una tercera parte de los ángeles. Dice el libro del Apocalipsis textualmente, dice: entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no vencieron y no hubo lugar para ellos en el cielo. El gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles. Palabra de Dios. ¿Quién como Dios? Entonces, se revela Satanás y se revelan con él una tercera parte. Pero entre los ángeles existen también dignidades. Es decir, hay ángeles de mayor dignidad que otros, cuya naturaleza es más perfecta. Ellos, los ángeles, se dividen en 9 coros angélicos. 9 coros angélicos. Serafines, el más alto coro angélico, del que se reveló Luzbel. Luzbel era un ángel del más alto coro angélico. Los ángeles que arden con amor seráfico, los que estaban ante la presencia de Dios adorándole, los más perfectos de todos. Sigue para abajo, querubines. Querubines. Después, tronos. Después, dominaciones. Después, virtudes. Hay un coro angélico que se llaman las virtudes angélicas. Después, principados. Después, potestades. ¿Cuántos vamos? Después, arcángeles. Y después, ángeles. En total, y oh sorpresa, decíamos que Satanás pertenece ¿a qué coro? ¿A cuál? ¿Y San Miguel a qué coro pertenecerá? San Miguel, arcángel. Significa que San Miguel era un ángel casi del último coro, del penúltimo coro. O sea que en perfección era inferior a Luzbel. Y sin embargo, el ardor con el que San Miguel defendió a Dios lo hizo príncipe de las milicias celestiales. Y quiero hacer una pequeña reflexión al respecto, porque entender lo que pasó con los ángeles nos ayuda a entender lo que pasa también con los hombres. Y es una cosa bastante alentadora. Resulta que Dios creó a unos ángeles en naturaleza más perfecta que a otros. Sin embargo, el lugar donde se encuentran ahora los ángeles, es decir, el estado de gloria que gozan los ángeles, no depende de la naturaleza con que los creó Dios. Depende de la fidelidad en el momento de la prueba. Esto es muy hermoso, porque a pesar de que San Miguel es un arcángel que en naturaleza es inferior a los serafines, querubines, hoy San Miguel se encuentra al lado de Dios, es uno de los ángeles más santos que existen, porque a pesar de que tiene una naturaleza inferior, su fidelidad en la respuesta en el momento de la prueba fue de tal generosidad y de tal magnitud que acercó a San Miguel más allá de lo que incluso muchos serafines están de Dios. Y eso se lo digo porque también es cierto que entre los seres humanos vemos personas mejores dotadas que otras.
personas como que la agarran de una. Todos tuvimos compañeros en el colegio que a la primera explicación la agarraban, ¿o no? Y uno era, ¿qué? Y uno era dele y estudie, y este otro un genio. Hay personas a las que Dios dotó de una capacidad intelectual superior. Entonces uno podría decir, qué injusto Dios, que este lo hizo más inteligente que este otro. No, Señor. Resulta que este sea más inteligente que este otro, o que este tenga mejores condiciones económicas que este otro, o que este tenga mejores destrezas académicas o deportivas, o destrezas sociales, o que este sea mucho más histriónico, más extrovertido que yo, no significa que este va a ser más santo que yo, porque la santidad finalmente es la respuesta desde lo que yo tengo, la respuesta de fidelidad desde lo que Dios me dio a la voluntad de Dios. No depende propiamente de que seas muy inteligente, muy listo, muy grande, muy pequeño, muy feo, muy lindo, lo que sea. No es lo que determina tu santidad. Es en lo que Dios te dio tienes que ser fiel. Y uno en humildad reconoce, hay gente más inteligente, hay gente más bella, hay gente más capaz en muchas cosas. Y yo no me voy a poder pelear toda la vida con esos que son más capaces. Yo voy a hacer lo que me corresponde a mí, bien hecho, con mucho esfuerzo. Pero no para ser el primero, sino para dar lo mejor de mí. Cuando se vive así, puedes alcanzar el nivel de santidad más alto que incluso el de la persona más capacitada y con las dotes humanas más desarrolladas que te puedas imaginar. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Muy bien. Eso era importante decirlo. Se revela Satanás. Entonces, acá vamos a hablar un poco de Satanás y al final hablamos del ángel de la guarda. Hablamos de Satanás como el jefe de los demonios. Satanás, Lucifer, Luzbel, el demonio, el diablo. Cuando se le aplica el adjetivo, el artículo el, se refiere a ese en particular. Cuando decimos los demonios, estamos refiriendo a todos los que se rebelaron, pero el demonio significaría ese príncipe de todos los demonios. Hay exorcistas que dicen que Satanás, Lucifer y Belcebú son tres demonios distintos, que serían como la Trinidad satánica. Otros exorcistas que dicen no, son exactamente el mismo demonio. En eso la Iglesia no ha dicho nada. Esto que les voy a decir ya es doctrina de la Iglesia. Lo que les dije de la revelación privada, de lo que vio la mística, es revelación privada. La Iglesia no obliga nunca a una persona a creer la revelación privada. Esto simplemente noten que nos ayuda a como entender un poco más la lógica y la psicología de Satanás. Pero si alguien dice, yo no creo lo que dice la monja, la monja de Ágreda, Sor María de Jesús de Ágreda, no creo en eso, no pasa nada. Pero si dice, es que yo no creo en el demonio, sí pasa algo. Que no te lo tengas que encontrar para que creas en él. Ahí sí, porque tú eres católico y tienes que creer lo que la Iglesia predica, tienes que creer lo que la Sagrada Escritura dice con toda claridad. Entonces la acción de Satanás se ve desde el primero hasta el último libro de la Sagrada Escritura, pasando por todos los libros veterotestamentarios y neotestamentarios. La acción del demonio está clarísima. Está clarísima tentando a nuestros primeros padres, está clarísima tentando a Jesús, está clarísima tentando a la primera comunidad cristiana, está clarísima en el combate final de los últimos tiempos que acabamos de leer. O sea, quien diga que la palabra de Dios no habla de Satanás, entonces, señores, no sé qué Biblia lee, señores, no sé en qué facultad de teología se formó. El Papa Pablo VI ha dicho, ante una cantidad de teólogos que decían que el demonio era un ser inventado, el Papa Pablo VI dijo que el demonio es un ser real, pervertido y pervertidor, que es un ser personal y que tiene como objetivo principal condenar al hombre. Odia a Dios y al no poder tocar directamente a Dios, entonces se va contra lo que Dios más ama, que son sus hijos. Como esa guerra asquerosa de narcotraficantes, que cuando un narcotraficante quería herir a una familia y era inaccesible la persona a la que quería herir, iba por los hijos. ¿Se acuerdan de eso tan miedoso? Pues esa misma lógica narcotraficante, la lógica del demonio, no puede herir directamente a Dios, va contra sus hijos. La acción del demonio, entonces, que existe, que es un ser personal, Catecismo de la Iglesia Católica numeral 328, habla de la acción de Satanás y de su existencia. Podríamos decir que se divide en dos aspectos, la acción ordinaria y la acción extraordinaria. Hasta acá les he hablado solo de doctrina, ahora les voy a hablar de muchos testimonios y de muchas cosas que nos han sucedido.
La acción ordinaria del demonio, coinciden todos los exorcistas y coincide el catecismo en afirmar, es la tentación. Ordinariamente lo que hace el demonio es tentar. Es lo que hace ordinariamente. ¿Se acuerdan que en la charla de la tentación dijimos que uno puede ser tentado o por el mundo o por el demonio o por la carne? ¿Recuerdan? Y dijimos que la acción del demonio ordinaria de tentación se distingue de las tentaciones del mundo y de la carne en cuanto a que esta tentación demoníaca, primero, aparece de manera repentina. Segundo, es bastante intensa. Y tercero, se va de manera repentina. Uno lo ve, y lo ve en la vida de los santos. Y hemos tenido tentaciones de estas. Yo les contaba una tentación de duda de fe que yo tuve, ¿se acuerdan? Que fue muy fuerte, que yo tengo claridad absoluta de que era una tentación demoníaca. Y entonces, asimismo, San Francisco de Asís tuvo una tentación tremendamente fuerte de lujuria y se revolcó en medio de espinos para ahuyentar al espíritu del mal. Asimismo, grandes santos del desierto han tenido tentaciones y asimismo seguramente tú has tenido tentaciones que aparecen repentinamente, que son intensas y que de repente se van. Tentaciones de lujuria, tentaciones de agresividad. Hay gente que me dice, Wilson, yo a veces tengo una rabia que me da ganas de matar y comer del muerto. ¿Han escuchado esa expresión o no? Dice, yo no sé por qué, pero me da ganas, mejor dicho, si escupo parto una baldosa. De un grito tiendo la cama y volteo las tajadas con la mano. Así es mi rabia. Y te dicen, no es una rabia normal, digamos, no es lo ordinario. Puede haber una acción del maligno de alguna manera instándote a una ira. Lo mismo, personas que te dicen, yo voy al Santísimo y de repente estoy en el Santísimo rezando, no pasa nada y de repente veo una imagen fea, una imagen como en mi imaginación y me atormenta y lucho contra ella y es una cosa fuerte y en ocasiones es imágenes de lujuria, en ocasiones es imágenes feas como de demonios y de repente se va. Puedo creer entonces que ahí hubo una acción del maligno, ¿ok? Acción ordinaria, la tentación. ¿Y qué hay que hacer ante la tentación del demonio? No solamente resistir, el uso de los sacramentales es importante. La Iglesia ha aceptado el uso de los sacramentales, fundamentalmente del agua bendita o del agua exorcizada. Normalmente es más fácil tener un agua bendita, un agua exorcizada, pues ordinariamente se requiere de un sacerdote exorcista que tiene, digamos, un oracional para bendecir todo este tipo de sacramentales, pero con el agua bendita basta. Tener sacramentales en la casa, hacer uso de los sacramentales. Antes, dice el padre Fortea, exorcista español, que normalmente las iglesias tienen a la entrada unos ángeles cargando agua bendita o unos depósitos de agua bendita, y que esto lo viene trayendo la tradición de la iglesia durante años para que cuando la gente ingrese se dé la bendición y sea protegido de las tentaciones de Satanás, que no de las tentaciones del mundo y que no de las tentaciones de la carne, pero por lo menos de las tentaciones de Satanás. Por eso uno tiene que usar agua bendita. A veces dice gente, no, pero eso todo sucio. Más sucio el diablo, más sucio el demonio. Usted se da la bendición con agua bendita y eso no significa que el celular no le vaya a sonar, no significa que el niño del lado no vaya a llorar, no significa que la muchacha pelilarga del frente no vaya a menear su cabellera, pero por lo menos, de alguna manera, te protege de tentación demoníaca. Y uno en la casa también debería tener sacramentales, no para usar de manera supersticiosa, sino para invocar la presencia de Dios a través de esta agua bendita y para que toda acción del mal y del maligno salga. Pues muy bien, la acción extraordinaria del demonio, ya dijimos la ordinaria, tentar. La extraordinaria consiste en una de estas tres cosas. Les recomiendo un libro que se llama Ángeles y Demonios, de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. No es el de Dan Brown, el de Dan Brown es una basura completa. Ángeles y Demonios, de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, el más grande exorcista de Colombia en su época, obispo de la diócesis de Sonsón, Río Negro, muy cercano de acá. Ese libro, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Alfonso Uribe Jaramillo. Él dice, la acción extraordinaria del demonio
puede ser una de estas tres cosas. Primero, obsesión demoníaca. Obsesión demoníaca, y les voy a explicar qué es eso. Consiste en la acción del demonio sobre los sentidos de una persona, sobre los sentidos de una persona. Obsesión demoníaca. ¿Está interesante el tema o no? Ejemplo, conocí una señora que se fumaba, me decía ella, yo no le creía hasta que sus hijas me dijeron, 4 cajetillas de cigarrillo al día. ¿Cuántos tienen una cajetilla? ¿28 cigarrillos es? 20. Muy fumadores, ¿eh? ¡Qué velocidad! Muy exfumadores. Entonces, ¿serían cuánto? ¿80 cigarrillos al día? ¿Eso sí es posible? Una chimenea. Eso sí es posible. Coge uno, otro. La señora había hecho todo para dejar el cigarrillo. Todo. Ella decía, es que las ganas que me dan no son normales. Esto es como del demonio. Y lo decía pues como bromeando. A mí me tocó estar en el retiro de conversión de ella. Le dimos la bendición de María Auxiliadora y oramos para que el Señor le ayudara a liberarse de ese vicio. Oramos en ese momento, hicimos una oración fuerte, con fe. Podemos decir que ella experimentó una especie de liberación en ese momento. Señores, había estado en Narcóticos Anónimos, se había puesto parches de no sé qué, se había chuzado por allá en no sé dónde para evitar la ansiedad, nada había funcionado. Después de la bendición de María Auxiliadora, después de un proceso de oración, ella se levantó en ese momento diciendo, tengo en mi boca el sabor al cigarrillo y me da ganas de vomitar. ¿Nos pareció extraño? Yo les digo honestamente, ella dijo, hasta acá fumé. Y yo les digo honestamente, yo no le creí. Me faltó más fe a mí de la que tuvo ella. O sea, yo honestamente yo dije, muy bien, o sea, seguramente ella pues era capaz 2 días y ya. Señores, dejó el cigarrillo completamente. Completamente. Podemos decir que allí había una obsesión demoníaca. ¿Significa que todo el que fuma cigarrillo está poseído por el diablo? No, hombre, no. Primero, no estamos hablando de la posesión, estamos hablando de la obsesión. Y segundo, no todo el que fuma cigarrillo está obseso por el demonio. No. Pero este caso puntual sí. Tengo un primo que tenía una obsesión demoníaca por el televisor, pero demoníaca. Mi primo lo recogía al transporte a las 6:30 de la mañana y se levantaba a las 4:30 para ver 1 hora de televisión. Pero es que la tía abuela con la que vive todavía, le había bregado todo, le había intentado todo, nada le funcionaba. Y mi primo me decía, él es primo tercero, me decía, Wilson, es que esto es una cosa que yo no alcanzo a imaginarme. O sea, a veces en momentos de desespero me da ganas hasta de echarme limón en los ojos. Imaginen el desespero. Me decía, es una cosa impresionante. Pues bien, hemos hecho oración por él, hemos rezado para que la acción del demonio cese su influencia sobre él y ha logrado moderar el gusto por la televisión. Ya es una persona que ve televisión ordinariamente. ¿Significa que todo el que ve televisión está obsesionado por el demonio? No, pero hay casos donde podría ser que el demonio acentúe algún vicio y hay que rezar para romper esa atadura además, porque la acción de la gracia ayuda a esa persona, pero luego la persona también tiene que poner de su parte. Con esto no pretendemos limpiar la responsabilidad de la acción moral de la persona, en absoluto. La persona sigue siendo libre y responsable. Usted puede tener una liberación de esto y de repente volver a caer. Casos que he visto muy frecuente, obsesión demoníaca por lujuria. Obsesión demoníaca por lujuria. Tipos que me llaman llorando y me dicen, hermano, estoy que me muero, tengo que ir a una prostituta, tengo que ir a una prostituta. Personas que yo he acompañado en procesos de conversión, que me llaman desesperados.
porque quieren ir y sienten como una atadura. Digamos, es natural que haya una cierta atadura, el vicio ata, pero es que esto es una cosa enfermiza, que luego también puede ser una neurosis, un problema psicológico. En cada caso habría que discernirlo, pero sí que es cierto que hemos orado y en varios casos la acción de la gracia ha ayudado para que esa obsesión demoníaca cese en la persona. ¿Quién como Dios? Segundo, entonces estamos hablando de la acción extraordinaria de Satanás. Segundo, opresión demoníaca. Opresión. La opresión demoníaca ya no actúa exclusivamente en los sentidos de la persona, sino que ya apunta a áreas de la persona. Es la acción del demonio sobre determinadas áreas de una persona. El área de su salud, el área de su economía, el área de sus relaciones afectivas, el área incluso de su desarrollo académico. Y esto lo hemos visto. Personas que llevan años enfermas de algo que ni siquiera saben qué es, que se han hecho todos los exámenes del mundo, que han pagado todos los especialistas, y oh sorpresa, no han descubierto nada. Los datos de los resultados de los exámenes perfectos, perfectos. Vas donde un sacerdote, le hacen oración, una liberación, la enfermedad desaparece para siempre. Esto lo he visto yo innumerable cantidad de veces, innumerable cantidad de veces. Ruina económica. Personas, no me refiero al que ha tomado malas decisiones y se ha despilfarrado el dinero, no, me refiero a personas sensatas, que tú ves personas ordenadas, que tú ves personas inteligentes y con inteligencia financiera, pero es que nada le sale. O sea, así que la cosecha se daña y todas las cosechas perfectas y la de él se dañó. Así que casos como esos, tenían una bodega su material, una bodega compartida, y de repente un aguacero, lo único que se mojó fue lo de él, todo lo otro perfecto. Cosas que uno dice es que son extrañas, son realmente extrañas. En esto, repito, uno tiene que ser muy equilibrado, porque tú no puedes atribuir por principio las catástrofes de tu vida o las dificultades que tienes, por principio no se deben atribuir a Satanás, ¿ok? Por principio pertenecen a la acción libre del hombre. Bien, por principio te has quebrado económicamente por malas decisiones tuyas, te ha ido mal en el amor, porque sos malo para el amor, pues. Te has enfermado porque te has descuidado el cuerpo. Es el principio general. No obstante, es que hay casos que se salen del principio general. Hay casos que vos te das cuenta, no, acá pasa algo, esto es raro. Y cuando uno se mete y los atiende, uno se da cuenta que efectivamente es raro. Y cuando de repente se les acompaña en un proceso de vida sacramental sólida, de conversión, de oración, oh sorpresa, la acción del enemigo sobre esa persona cesa. Y de repente comienza, su salud mejora, hay personas que se sienten embotadas cuando estudian. Me ha pasado casos de personas que es que no soy capaz, o sea, por alguna razón, después de algún acontecimiento de mi vida, como que no soy capaz de estudiar. Ok, entonces acá hablamos de algún acontecimiento de la vida. Resulta que no es gratuito que el enemigo moleste a una persona. O sea, el demonio no tiene pues como que el permiso de venir, voy a molestar a esta persona, voy a oprimir a esta persona. No. Señores, por principio todos somos bautizados y todos estamos protegidos por la acción de la gracia. San Agustín dice que Satanás es un perro rabioso amarrado por Jesucristo, que solamente muerde a quienes se le acerquen. Entonces las personas que tienen alguna opresión demoníaca, ordinariamente se acercaron a Satanás a través de alguna de estas cosas, o por un pecado recurrente, o por una aproximación al ocultismo. Fue donde un brujo jugó tabla Ouija, jugó el duendecito, jugó Charlie, o alguna cosa de estas, al oculto.
o un resentimiento realmente serio. Hay gente que se endemonia por resentimientos. O un caso discutido que llaman ataduras intergeneracionales. Ataduras intergeneracionales no es que uno herede el pecado de un antepasado, todo pecado es un pecado personal. Pero ataduras intergeneracionales se refiere a que las acciones de mis papás, de mis abuelos, pudieron repercutir sobre mi vida. Claro, no solo las acciones que tomaron en el orden económico, en el orden afectivo, en el orden moral, que me trajeron desgracia. El abuelo que se quebró, pues nací pobre. Pero además la persona, el abuelo alcohólico, que de alguna manera contaminó genéticamente a mi papá, que lo hizo alcohólico, y que yo estoy más proclive al alcoholismo. ¿Sí me hago entender? No significa que por eso yo soy alcohólico por culpa de mi abuelo, para nada. Usted es alcohólico por culpa suya, viejo, porque su hermano también viene de la misma ascendencia y no es alcohólico. Pero la acción de la gracia puede romper ese tipo de cosas. Nosotros hemos visto que se ora por la persona y de alguna manera como que se rompiera un vínculo intergeneracional. Y Padre Robert de Grandis, Emiliano Tardif, grandes sacerdotes de la renovación carismática, además excelentes teólogos, han hecho oraciones para romper esto. Entonces digamos que ordinariamente sucede por eso, pero casi siempre por lo que hemos visto que la gente se contamina espiritualmente, o sea, que sufre algún tipo de atadura en ese sentido, es el tema del ocultismo. Se ponen a jugar con lo oscuro y terminan contaminados. Entonces te dice, la persona de repente empezó enferma desde que jugó tabla ouija, la persona empezó enferma desde que fue donde esa bruja, pero es que la bruja era buena, era una bruja blanca. Entiéndame una cosa, no existen brujas blancas, brujas negras, brujas azules, brujas amarillas, existen brujas, y las brujas recurren a Satanás, siempre, es un recurso al demonio, aunque parezca que no. ¿Y por qué digo que al demonio? Por lógica, no es a Dios a quien recurren porque Dios prohíbe la brujería. No es a los ángeles buenos porque Dios prohíbe la brujería y los ángeles buenos no van a hacer nada contra lo que Dios prohíbe. Nos queda una sola opción, los ángeles malos. Puede que ellas, incluso brujas, que lo hagan de buena intención y no tengan la menor idea, pero cuando dice que vas a atar a tu ser querido, a volvértelo a traer, un brujo siempre está haciendo recurso a Satanás. Por eso se contaminan. Y mi intención era buena, y la señora no era pues la señora, la bruja del 71 con una nariz miedosa y la verruga peluda ahí, y el sombrero de arlequín, o el sombrero de mago, o la bola esta de cristal. No, no, no. Una señora vestida de blanco, con la Biblia ahí al lado, imágenes alrededor, el agua de los 7 colores, dice que es muy católica, hasta se pone cristos y cosas, para confundir. Para confundir. Yo no digo que esta señora sea mala en sí, puede que esté súper engañada. Pero aún uno súper engañado, te contaminas. Si yo tengo sangre con VIH y yo creo que es sangre buena y me la aplico, aún con la mejor intención, ¿me contaminé de VIH, sí o no? Punto. Aún con la mejor intención, lo mismo pasa en este fenómeno espiritual. ¿Qué se hace entonces ante una opresión demoníaca? Ante una opresión demoníaca se requiere conversión, es lo primero. Dios no te va a liberar si no te conviertes, porque Dios permitió que te pasara eso, no lo ocasionó, lo ocasionaste tú, lo ocasioné yo con mi vida lejana a Dios. Pero Dios lo permite porque en ocasiones el único camino que una persona tiene para volver a Dios es encontrarse en un estado como este. Hay personas que les hablas del amor de Dios todo el tiempo, hay personas que Dios trata de conquistarlos por todas partes y nada les vale. Pero cuando de repente los empiezan a mover en la cama, los cargan en la cama y los tiran al piso, se abren las puertas, se abren los grifos de las llaves, ahí sí vienen a uno llorando, hermano, ayúdeme por favor. Se ponen a escuchar música pesadísima, música de alto contenido satánico, creen que no les va a pasar nada, juegan con el demonio y después son asustados cuando el demonio viene. ¿Y saben qué? Dios lo permite porque en muchas ocasiones el demonio es el único instrumento que le sirve a esta persona para convertirse. ¿Verdad o mentiras? Yo tengo un amigo que dice, hermano, yo fui al retiro. A mí el retiro no me tocó nada. Pero cuando vi que mi compañero del lado comenzó a chapalear, me volví el católico más fervoroso. Convulsionar.
Él dice, ¿chapalear qué es? Acción y efecto de chapalear. Yo chapaleo, tú chapaleas, él chapalea. Pasa. Ahora, ¿a cualquiera le pasa? No, señores. Es más, a la inmensa mayoría no debería pasarle. ¿Pero qué pasa a algunas personas? Sí. ¿Y saben qué? Cada vez es más común. Porque cada vez el descenso en la práctica religiosa ha significado el ascenso de la práctica esotérica. La gente practica cada vez menos la fe cristiana, pero en cambio no es que se vuelvan ateos, empiezan a practicar la fe en cualquier cosa y se contaminan. Tercera acción extraordinaria del demonio, la posesión demoníaca. Posesión demoníaca. Es la más fuerte y extraña de las acciones del demonio. Y digo extraña en cuanto a que no es muy común. Normalmente lo que uno ve son obsesiones y opresiones demoníacas. ¿Y saben qué? De una opresión y una obsesión demoníaca, si la persona se convierte sólidamente, a veces basta la sola conversión para haberse liberado por completo. En ocasiones requiere que un buen sacerdote, con el don de orar por las personas y que crea en esto, le ore y se sane la persona. No es necesario ni siquiera un exorcista para esto. Para las obsesiones y opresiones demoníacas, propiamente no se requiere un exorcista. El exorcista se requiere para la posesión demoníaca. ¿Y qué es la posesión? Dice el padre Gabriel Amor. La posesión ocurre cuando el demonio toma transitoriamente el cuerpo de una persona, que no su alma, sino el cuerpo, toma transitoriamente el cuerpo de una persona. Y es la gente que está rodeada de fenómenos verdaderamente extraordinarios. El ritual de exorcistas, que es un ritual dado por el Vaticano, dice, por ejemplo, que se puede presumir que hay un problema de posesión, por ejemplo, cuando la persona comienza a hablar lenguas que antes no conocía. A mí me ha tocado ver eso. Cuando la persona tiene hieronosis, hiero santo, gnosis conocimiento, tiene un conocimiento de lo sagrado, es capaz, por ejemplo, de detectar cosas santas, es capaz de detectar si esto está bendito o no. Esto también puede ser un don que recibe un santo. Hay santos que recibían el don de saber si acá está la Eucaristía, pero estos, por ejemplo, nos ha tocado casos donde hay personas que dicen, ¿qué tienes en el bolsillo? ¿Qué tienes en el bolsillo? Y se alejan. Tienes un Cristo, un rosario bendito, y me ha tocado ver eso con exorcistas. La persona asume una fuerza realmente extraordinaria. Yo les voy a contar el caso de un exorcismo al que pude ir con un sacerdote exorcista en una diócesis X, aprobado el sacerdote por su obispo. Entonces fuimos porque los laicos podemos acompañar procesos de exorcismo. Uno puede orar y acompañar al sacerdote en ese proceso. Incluso los laicos pueden ayudar personas, cuando no es un caso de posesión, en casos de obsesión y opresión demoníaca. Porque la misma persona se puede ayudar, el laico le puede ayudar a la persona también, a llevarlo al Santísimo, a ayudarle en oración, donde se le pide a Dios que libere a la persona. El exorcista, en cambio, tiene el don de entablar, si es necesario, un diálogo con el demonio. El laico, por principio, no. ¿Ok? Entonces, en caso de posesión, es el sacerdote. Estuve con el padre José, un sacerdote comboniano. Voy allá, empieza la sesión de exorcismo. El sacerdote tiene el ritual de exorcismo en la mano. Bueno, pero se nos acabó el tiempo. Sigo dentro de 8 días si quieren. No pasa nada. Voy a terminar esto y ya. Veo a la muchacha. Yo había estado hablando con la muchacha antes, una jovencita dulce, buena, rubiecita, muy tranquilita. Yo estoy a un lado, empieza a hacerle el sacerdote, veo 3 personas a un lado, 3 personas a otro, ella sentada acá, el sacerdote de frente, yo en una esquinita rezando,
Y empieza a hacer el sacerdote el ritual de exorcismo y veo cómo esta mujer comienzan a crispársele las manos, a hacer como así, y comienza a encorvarse en una posición bastante difícil de imitar. Y yo no sé si era el momento o la impresión, yo veo cómo el cabello se le empieza a levantar. Yo no soy una persona fácilmente impresionable, la verdad, ni me he considerado una persona temerosa. No es una, pues digamos, no me asusto con facilidad, me asusto, pero no es una cosa pues que se me dé con facilidad. Pero yo empiezo a ver ese fenómeno y empiezo a ver la muchacha cómo le cambia la mirada y cómo el sacerdote sigue leyendo en una tranquilidad y esta muchacha de repente en un movimiento rapidísimo se le tira al sacerdote. Ahí entendí por qué había 3 a un lado y 3 a otro, porque la agarraron en el aire. La agarraron en el aire con las garras justo para rasguñar al padre. El padre ni se inmutó. Y empieza esta muchacha con esa fuerza a tirar a los tipos contra la pared. Uno, tan. Otro, tan. Y yo a rezar con más fe. No, yo me puse de rodillas y empecé a rezar. Y se volvían a levantar y los agarraba con una fuerza. Era una niña tendría 18 años, tendría la muchacha. Una niña flaquita, más flaca que yo. No, ella sí era flaca en verdad. Y los tiraba. Yo era impresionado con eso. Finalmente, el sacerdote le da una orden, cae desplomada, me acerco, estamos ahí en oración. Agarra el padre una medalla de la Milagrosa. No sé si la tenía alguno de ellos o el padre la tenía en la mano. El caso es que el padre se la pone, ella estaba así, se la pone en el brazo izquierdo. Estaba con la mano así, la estaban agarrando en el brazo izquierdo. Y ella grita, me quema, me quema, me quema. Y no después la canción, me quema, me quema, no, le quemaba en realidad. Le quitan la medalla y yo veo cómo la medalla le quedó grabada en la mano como cuando se marca la res. Así. Entonces yo me impresiono tanto que yo no soy capaz de quedarme con esa impresión. Yo me le acerco, porque le habían dejado la medalla al lado, y yo agarro la medalla para ver si está caliente. Pues, o sea, de pronto el padre la tenía caliente y la marcó. Yo dije, de pronto, ¿no? Señores, la medalla estaba perfectamente fría. Perfectamente fría. Y yo dije, bueno, entonces debe ser la presión que aplicó. No fue se le enrojeció, se le marcó perfectamente la medalla quemada en el antebrazo, en el brazo, perdón. Y lo vi yo. El exorcismo duró bastante rato, eso no es ya. Y dura, y es una de las sesiones. A esta persona tuvieron que hacer el exorcismo una y otra vez, hasta que finalmente se liberó. Yo estuve solo en una sesión. Pero cuando termina pues ella vuelta a nada, me la encuentro al día siguiente y le digo, mira, a mí me impresionó esto, ella no se acordaba de nada, y le digo, ¿por qué no me muestra la mano? Yo quisiera ver. Me la mostró y tenía la imagen grabada ahí como descascarando ya, como, pues, no descascarando propiamente, sino como cuando la piel comienza, después de que te ha raspado, comienza a coger esa cascarita, dice uno, no sé técnicamente cómo se llamará eso, médicamente, pero yo lo veo. Y yo le digo, ¿tú no te acuerdas de nada? Y me dice, de nada. La niña había practicado, había pertenecido a una secta satánica. Se había puesto a jugar, empezó con los amiguitos, como y nada fuera, chévere, no pasa nada, y terminó con un caso de posesión demoníaca. Con el demonio no se juega. No se juega. Punto. Así de sencillo. ¿Quién como Dios? Señores, ante esto, ¿qué? 1, santidad de vida. Ante la acción del demonio, santidad de vida. El demonio no puede soportar lo santo. 2, confesión frecuente. Eucaristía frecuente. 3, rosario diario. 4, uso de sacramentales. 5, conocer la acción del demonio. 6, ya saber cómo el demonio se manifiesta. Todo esto va a quedar en el video, no se preocupen si no lo alcanzan a notar, pero uno tiene que saber que el enemigo trabaja. Y finalmente, 7, no temer a Satanás. Hay una sola cosa a la que tú le puedes tener miedo, a pecar. Porque el demonio a lo mucho puede atormentar a una persona, pero jamás la podrá condenar. Pero el pecado es lo que te puede condenar. No hay nada que temer.
Santa Teresita del Niño Jesús dice que tuvo un sueño donde veía que unos demonios la perseguían y de repente ella dijo, pero ¿por qué me persiguen si estoy en gracia? Entonces dice que ella se detuvo, los miró y arrancó a correr detrás de ellos y que los demonios se fueron despavoridos. Ella lo cuenta, y que se escondieron. Ella dice que tenía muy pocos años y que a partir de ahí le perdió el miedo al demonio, porque el demonio teme a la gente que vive en gracia, teme a la gente que vive en gracia de Dios. ¿Quién debe temer? Los que están metidos en cosas feas. Si tú no has creído todavía y sigues metido por ahí perdón. Oiga, estornudar es muy rico, ¿no? Un estornudo trinitario. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchachos, no hay nada que temer. No hay nada que temer porque es el enemigo el que debería atormentarse al ver la santidad de vida de una persona. Porque finalmente, supongamos que una persona está poseída y muere poseído. Si muere en gracia de Dios, se va para el cielo. Estos son una persona en un problema demoníaco, oprimido por el demonio. Atentos, eso no es una cosa contagiosa. No es que uno diga, ay, lo contagió. No, nada. No va a comer de esa cuchara que de pronto me pega el diablo. Nada. Entonces, uy, qué miedo, de pronto. No, hermano, miedo de ir a esos antros donde usted sigue yendo todavía. Miedo de seguir acostándose por ahí usted con viejas, que terminan personas amarradas sexualmente por eso. Miedo de esas cosas, pero del demonio no. Concluyo con esto. El ángel de la guarda, la Sagrada Escritura en el Salmo 91 habla de que el Señor mandará a sus ángeles para que te guíen y tu pie no tropiece con piedra alguna. El Señor en el Evangelio dice, no le impidáis a los niños venir a mí porque sus ángeles están ante el trono de Dios suplicando por ellos. Nosotros creemos y la palabra de Dios habla con claridad de un ángel que nos custodia. Yo le debo a mi ángel de la guarda 2 salvadas de vida. Estoy seguro que fue mi ángel de la guarda. Una, tenía 3, 4 añitos, vivía en Medellín. Yo me acuerdo, yo estaba jugando, a la salida de mi casa había una especie de jardincito, pero yo vivía en una lomita. Yo estaba jugando ahí y yo me acuerdo que la gente comenzó a gritar, cuidado, cuidado. Yo miré y resulta que venía un carro que había perdido los frenos. Yo lo último que me acuerdo es que yo vi el carro de frente y cerré los ojos. Y de repente escuché un ruido, abrí los ojos y yo estaba ya no en el jardín, sino que yo estaba en la acerita al lado y el carro volteado de cabezas justo en el jardín donde yo estaba. Yo tenía 4 años, creo, porque me acuerdo muy bien, o sea, me acuerdo de la imagen muy fuertemente. Y yo creo que fue mi ángel de la guarda. Segundo caso, me invitaron de padrino a un matrimonio, entonces yo iba para el matrimonio, era un sábado 7 de la noche, en ese entonces yo tenía una motico, iba en mi moto, iba bajando a la iglesia y una señora en una camioneta Volkswagen no vio un pare y la señora siguió de frente. Yo no iba muy rápido, pero tenía velocidad, 180, 190, nada, diría 40 o 50 tal vez. Venía bajando, la señora no vio, intenté esquivarla, no fui capaz, pues me golpeé contra ella, de tal manera fue el impacto que le arrancó esa camioneta, le arrancó ¿el qué? El bumper completo, pero era metálico, se lo arrancó. Yo, según el croquis del tránsito, me arrastré 15 metros, 15 metros. El calapié trasero de la moto, el pedazo más grande, quedó de este tamaño, se astilló. O sea, una milésima de segundo antes y me desgarra, me la arranca la pierna, porque las camionetas son muy compactas. Yo me arrastro, me levanto, lo primero que hago cuando me levanto es tocarme, porque uno, en medio de la adrenalina, uno puede perder una mano y no se da cuenta, uno con el mochito ahí tocándose la mano. A ver, como que me toco, me miro, que no haya sangre, me cuento los dedos, están completos, la nariz un poco más larga, pero está bien. Me doy cuenta que yo estaba extrañado. Sale la señora. ¿Qué pasó? Perdóneme. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo, no, señora, lo que pasa es que vi un billete, entonces me tiré a recoger el billete, pues porque le dije yo como sarcásticamente. Y dije, no, señora, ¿cómo que qué pasó? Usted no vio el pare, casi me mata, señora. No, yo le pago todo, perdóneme. Pues. El caso es que a la moto le dieron pérdida total.
Lo único que me pasó a mí fue que el pantalón, yo estaba vestido de terno, de cachaco, el pantalón se rompió 1 centímetro en la bota izquierda, 1 centímetro en la parte de atrás. El caso es que se me acerca un tipo, yo no sé por qué en todos los accidentes aparece gente conocida, ¿no han visto eso? Apareció un tipo conocido y me dice: Wilson, yo vi el accidente y yo vi cómo volaste 15 metros, pero yo vi como que una mano te tuviera y te descargara. Yo lo vi. Yo la verdad es que no sé ni qué pasó, porque la moto destruida, pero el casco no tenía un rasguño, yo no estaba en ninguna parte. El único rasguño, repito, era el del pantalón, que seguro al ángel de la guarda cuando me descargó se le enredó la uña, no sé qué habrá pasado. Digo yo en broma, al punto que pude ir a la misa, llegué un poquito tarde pues, porque mientras llegaba el tránsito y todo eso, pude estar en la Eucaristía. A la moto le dieron en primer lugar pérdida total, para que se hagan una idea, pero yo estoy seguro que fue mi ángel de la guarda. Muchachos, ténganle fe a su ángel de la guarda, oren a su ángel de la guarda. Si le puedes hablar, le puedes pedir, puedes decirle que te acompañe y él te acompaña. Y él está a tu lado, porque Dios nos ha dado ángeles para que nos cubran y nuestro pie no tropiece con piedra alguna. Pongámonos de rodillas. Vamos a rezar de todo corazón, a darle gracias a Dios por esta noche, por esta lección que nos permite terminar. Vamos a suplicarle a sus ángeles que desciendan sobre nosotros, que nos protejan, que nos cuiden. Vamos a pedirle a los ángeles de Dios que no nos abandonen. Digamos todos: Santo ángel de mi guarda, Santo ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Con todos los santos, Jesús, José y María, a quienes doy el corazón y el alma mía. Amén. ¿Hace cuánto que no hablas con tu ángel de la guarda? Un ángel extraordinario que Dios te ha dado. Un ángel maravilloso que Dios te ha confiado y está esperando que hables con él, que te inspira para que hagas el bien, que te aleja del mal. Tal vez es la voz que escuchas en tu interior cuando vas a pecar y te dice: no lo hagas, no ofendas a Dios, no te dañes, no te ofendas a ti mismo, no ofendas a tu esposa, a tu esposo, no dañes tu corazón. Vamos a dar gracias al Padre Celestial porque nos ha dado un Padre porque nos ha dado un ángel que nos acompaña, nos ha dado un ángel santo. Y digámosle todos al Padre: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.